Vamos a comenzar con el principio número 4 que usa el Rambam para derivar cuáles son las 613 mitzvot. Y dice así. Habíamos explicado que no incluimos cualquier directiva que nos trata de motivar a cumplir una mitzvah. Por ejemplo, cuando dice en la Torah que cuidarán mis mitzvot, ¿ok? O cuando dice en la Torah todo lo que yo les he dicho tienen que cuidar, etcétera, etcétera, diferentes pesukim de este estilo, ¿ok? O sean un pueblo santo y compórtese con kedushá. Eso no es una mitzvah, ¿ok? Porque no nos está instruyendo una acción específica, ¿ok? Ese es el principio número 4 y por eso no incluimos esas frases de la Torah en las 613 mitzvot. Principio número 5. La razón de una mitzvah, si una mitzvah viene con una razón explicada en la Torah, no se cuenta como una mitzvah aparte, ¿ok? A veces la Torah nos cuenta la razón de una mitzvah en una forma que nosotros lo podamos entender, pero eso simplemente es la explicación de por qué hace la mitzvah, no es otra mitzvah por aparte. Por ejemplo, cuando la Torah nos dice que la persona no debe salir del Mishkan, ¿ok? Y no puede desecrar cosas kadosh, o sea, si algo es kadosh, quitarle la kedushá no se puede hacer, ¿ok? No desecrar algo kadosh no es una mitzvah por sí mismo, sino que es la razón por la cual el Kohen no puede salir del Mishkan, ¿ok? Entonces nos dice que él no puede salir y luego explica por qué no puede salir, porque si sale está desecrando algo que es kadosh. Muy bien. Vamos a ir al principio número 6, ¿ok? Una mitzvah que tiene tanto componentes negativos como positivos son contados como dos mitzvot, la positiva y la negativa. Por ejemplo, la Torah nos dice que se nos ordena descansar en Shabbat y que debemos de parar de trabajar en Shabbat. Descansar en Shabbat y dejar de trabajar en Shabbat, ¿ok? Ya que tenemos dos mitzvot, aunque es en el mismo Shabbat, pero tenemos las dos mitzvot. ¿Ok? Por ejemplo, nos dice la Torah que en Yom Kippur debemos de afligirnos un poco en Yom Kippur. ¿Ok? No comer en ese día. Entonces, a pesar de que la transgresión de uno también es la transgresión del otro, por ejemplo, si alguien come en Kippur, está transgrediendo el no comer en Kippur, pero también está transgrediendo de no afligirse, porque a él el comer ya no se está afligiendo, ya no está sufriendo un poco. Entonces está transgrediendo dos. ¿Ok? Si la persona, por ejemplo, trabaja en Shabbat, Chas v'Shalom, está transgrediendo dos mitzvot, la que dice no trabajar y la que dice descansar. ¿Ok? En una sola acción transgredió dos mitzvot. Principio número 7. ¿Ok? Las diferentes aplicaciones de una mitzvah no se cuentan por aparte. Por ejemplo, si alguien, sin darse cuenta, desecró, o sea, le quitó la kedushá a una comida que iba a ser un corbán en el Beit HaMikdash y tenía kedushá, ¿ok? Él debe traer un corbán de hatat. ¿Qué pasa si él tiene dinero? Si él tiene suficiente dinero, él puede traer una oveja, ¿ok? O una cabra. Si él no tiene suficiente dinero, tiene que traer dos aves. Y si no tiene plata ni siquiera para traer aves, debe de traer una ofrenda de harina. Ahora, todas estas diferentes opciones que puede tener una persona para traer un corbán son parte de la misma mitzvah. No es que hay una mitzvah de traer harina, otra de traer la cabra, otra de traer las aves. No, sino que es parte de la misma mitzvah. Y cuentan como una sola de las 613. ¿Ok? Principio número 8, nos faltan dos para el día de hoy. No contamos alguna frase negativa entre las prohibiciones. Por ejemplo, cuando la Torah dice no, puede significar algo que no hacer, ¿ok? Y no solamente, o sea, solamente cuando dice no hagas, eso es lo que se cuenta como prohibiciones. Hay veces en que la palabra lo puede significar otra cosa y no está específicamente diciendo que algo que no debes hacer como una mitzvah lo hace. Y esto solo se va a entender cuando nosotros veamos una mitzvah en su contexto, cómo funciona en el contexto de la mitzvah.
¿Ok? Por ejemplo, a veces dice, la Torah dice una persona no debe salir libre como los esclavos salen libres. ¿Ok? Esto no es una prohibición por sí misma, sino solamente nos dice que las circunstancias como un Eved Kenaní sale libre, un esclavo Kenaní sale libre, no es igual de la forma que un Eved Ivri sale libre. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Entonces no se debe contar como mitzvot por aparte, sino hay que entender cuando dice lo, a qué se refiere. Y por último, el noveno principio, que lo vamos a explicar un poquito mejor, dice no contar el número de veces que una mitzvah sale en la Torah como diferentes mitzvot. ¿Ok? Por ejemplo, la Torah dice varias veces lo tevashel gediva jalevimo, no cocinar a un siervo en la leche de su madre, lo dice 3 veces, pero realmente no deja de ser sino la misma mitzvah. Y hay varios ejemplos de esto, aunque aprendemos diferentes detalles de la mitzvah de cada una de las veces, pero al final es la misma mitzvah. Igual hace con el ejemplo de no comer sangre de los animales, también es de la misma forma. Hasta mañana.